Muy buenas a todos, de vuelta en la tertulia El Tercer Hombre. Como siempre me gusta hacer un repaso de hace 15 días y hace 15 días estábamos en la Champions. Ha cambiado todo bastante. Creo que ya no éramos muy optimistas hace 15 días, pero bueno, veíamos ahí unas posibilidades. Ahora todo ha cambiado, pero tenemos una final. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis en general y de cara a la final? Bueno, pues aceptando, yo creo que ya he aceptado lo de la Champions, porque más o menos pues lo que dices ya lo llevábamos un poco en camino. Y a ver de cara a esta semana, los antecedentes no son buenos, pero bueno, el Madrid siempre tiene un pasito más cuando no lo esperas y habrá que agarrarse a eso. No te pregunto porcentajes, ¿no? Porcentajes, 50-50, 50-50, Bueno, es una final. así me gusta, así me gusta. ¿Y Collins, cómo lo ves? Pues nada, lo que pasó, pues previsible. Y lo que está por ver, esperemos que no sea lo previsible, y que sea pues eso, 50-50. Y yo también pienso que no se Pues puede dar favoritos en finales. bien, bien. Bueno, yo estoy bastante pesimista porque más que porque sea una final siempre se puede ganar y el Madrid ya lo ha demostrado, incluso cuando se ha sentido inferior al Barcelona. Pero quizás por lo que estoy viendo, ¿no? La segunda parte contra el Getafe me da la sensación de un entrenador que no termina de fiarse de sus jugadores, un entrenador que muy conservador, rápidamente mete jugadores en la segunda parte simplemente para hacer bulto, para hacer físico, ¿no? Sin poder replantear el partido. Y después también en las ruedas de prensa de Ancelotti, pues no termino de ver yo que él crea para nada en este proyecto. No digo que sea su culpa, ¿vale? Puede ser normal que no crea. Entonces, por eso estoy un poco más pesimista. Es verdad que es una final y la final, por supuesto, que el Madrid tiene suficiente calidad para hacerle daño a este Barcelona, que yo pienso que es un Barcelona alcanzable. Por mucho que parezca el super equipo de que Flick, me parece muy alcanzable. Pero bueno, y quería empezar a hablar por ahí, también decir que quiero hablar de Arda Güler, también creo que podríamos tocar así rápidamente un tema de Xabi Alonso, pero empezamos por la final. ¿Qué esperáis en el 11 de Ancelotti? Y os voy a pedir, si podéis, dos claves del Real Madrid que veáis importantísimas y dos claves del Barcelona que veáis importantísimas. Empieza tú, Javi, Will. Bueno, creo que el 11 se ha aclarado bastante con la baja de ayer de Camavinga, que quizá era la duda de si podía jugar en el lateral, si podía jugar un poco como volante izquierdo o como medio centro. Creo que a estas alturas ir con Lucas contra Rafinha por tercera vez sería un poco masoca. Claro que Fede es mejor en el medio, pero es que, bueno, somos los que somos a estas alturas y creo que Fede tiene que ir al lateral, por lo que hay. Creo que tiene que jugar Fran, porque no hay más. Mendy ha empezado a entrenar, pero no es imposible meterlo directo contra Lamine. Asensio Rudiger, creo que va a jugar Tchouaméni con Ceballos en el medio centro, con Bellingham. Espero a Bellingham en el medio, no en la izquierda. Creo que vamos a tirar más por un 4-2-3-1 que por un 4-4-2, porque el 4-4-2 hizo o ha hecho aguas contra equipos capaces de tener la posesión. Espero a Vini en la izquierda, espero a Rodrigo en la derecha y espero a Mbappé en punta. Creo que me extrañaría mucho que se saliese de esas piezas. Ya creo que Camavinga era la única pieza que podía modificarlo. Y es que te quedas con Arda Güler y Endrick y Ibrahim de cambios. Y lo que te digo, pues somos los que somos y estamos los que estamos a estas alturas. Y no hay mucho más. Como siempre, no espero
giros bruscos por parte de Ancelotti, porque no los da nunca, y menos en una final. Y en cuanto a los puntos clave, yo creo que, bueno, creo que el Madrid tiene que poner una diana en el lateral izquierdo del Barça, clarísima. Y si por ahí podía venir la duda de que no jugase Rodrigo, quizá esto lo justifique, aunque esté muy mal. Están sin lateral izquierdo. Los dos chicos estos que están jugando, tanto Ford como Martín, ni mucho menos son del nivel del resto. Quizá a Flick parece que le gusta más Martín, a mí me gusta más Ford. Pero yo creo que ninguno de los dos da la talla, y menos en una final, y creo que hay que ir a muerte a por ese punto. Primero porque puedes generar la ventaja ahí, y segundo porque vas a obligar como mínimo a Íñigo Martínez a estar con un ojo ahí, y que te abra más huecos o agujeros en la zona central y en la zona izquierda, o sea, en la zona derecha, perdón. Es que incluso no me parecería ninguna locura que incluso Vini o Mbappé en ciertos momentos atacasen directamente esa zona. Y la otra para el Madrid, yo creo que es algo que hemos hecho muy mal en los otros dos partidos, que es controlar el espacio entre los centrales y entre nuestros mediocentros. Creo que no hemos controlado esos saltos y nos han hecho muchísimo daño ayer, tanto Rafinha, Olmo, Lewandowski. No se está dando la importancia a la baja Lewandowski. Lewandowski nos ha hecho mucho daño. Sí, diría que siempre, nos ha marcado prácticamente siempre, pero es un jugador que nos ha hecho mucho daño, y creo que es una baja bastante importante y que no se le está dando mucho, como que parece que no hace nada y tal. Es un jugador que lleva, no sé si lleva 40 goles ya esta temporada. O sea, es una baja para mí realmente importante, y creo que ahí es donde tiene que ajustar el Madrid, en esas posiciones intermedias, sobre todo con Olmo, con Lamine, con Rafinha, cuando se meten por dentro, porque ahí no hemos estado muy mal, y creo que es donde ellos han sacado realmente la ventaja. En cuanto al Barça, pues bueno, igual que he dicho que ellos tienen, o sea, nosotros podemos poner una diana en su lateral izquierdo, pues ellos van a poner una en el nuestro, sin duda. Tienen a uno de sus mejores jugadores ahí, como es Lamine, y van a probar a Fran. Van a probar a Fran porque es nuestro jugador, yo creo que de menos nivel, y donde pueden hacer la ventaja. Y yo creo que ellos van a intentar, sobre todo, jugar la baza del ritmo de juego, de incluso en momentos atraernos, bajar el ritmo con sus mediocentros, obligarnos a ir ese paso adelante, que no lo estamos haciendo coordinados en ningún momento. Y ahí es cuando pues dejamos huecos entre líneas, y es donde nos han hecho daño de verdad. Ellos a día de hoy son mejor equipo, las cosas como son, pero bueno, creo que por calidad podemos hacerles daño de sobra, y pues bueno, hay que buscar dónde conseguirlo. Entiendo que estás preguntando el 11 que creemos que va a sacar, no que queremos que saquen. El que creéis que va a sacar. El que creemos que va a sacar, pues el de siempre, quiero decir, arriba va a salir Rodrigo, Mbappé, Vinicius, no tengo la menor duda. Y luego, yo creo que la única duda era el lateral zurdo. Yo creo que sí que va a sentar esta vez a Lucas Vázquez, que va a jugar Fede por la derecha. Porque además en las otras ocasiones, nunca, en ninguna de las otras dos goleadas que nos metieron, nos disponíamos de Tchouaméni y Ceballos, creo recordar. Sí, en la segunda juego central. ¿Quién? Tchouaméni de central. Sí, claro, quiero decir, no disponíamos de Tchouaméni y Ceballos para jugar en el centro del campo, ¿vale? Entonces, ahora es la primera vez que tienes dos centrales, más o menos que solventes, como son Asensio y Rudiger, pero ya tienes a Tchouaméni y a Ceballos sellando el centro del campo, y te permite que Fede juegue a la derecha. Si no, yo creo que sería, como dices tú, ya sería un poco hasta provocación, ¿no? Si dejase a Lucas delante de Rafinha y Valde así, disparate. Por lo tanto, doy por hecho que Fede será el lateral, y la duda es la duda era
Por lo tanto, el lateral izquierdo y las lesiones no lo han despejado, ¿no? Se han lesionado Camavinga y Álava, que eran las únicas opciones que teníamos, por lo tanto solo queda uno, Fran García, ya está. Entonces, con eso vamos a salir. El 11 de Ancelotti, básicamente, con Fede en la lateral derecho y Fran García en lateral izquierdo. Tchouaméni, Ceballos, Asensio, Rüdiger y evidentemente Bellingham, que no lo he citado. Y ya está. Las claves. La clave, yo coincido mucho con Javi, que la gente habla mucho de Lamine y de Rafinha, pero donde más nos matan es por el centro. Es decir, cuando me lo digo por el centro me refiero por el carril central. Es decir, el año pasado, por ejemplo, Gavi nos hizo muchísimo daño atrayendo. Olmo, muchísimo daño también. Puede ser Olmo, puede ser Fermín. A veces ese jugador que juega pues en una posición adelantada con respecto a los pivotes, ¿no? Y ese jugador que juega pues a la espalda de los mediocentros. Ojo a Ferran, porque ya también Lewandowski nos hacía daño saliendo de la zona y arrastrando a nuestro central, lo que dejaba un hueco pues, a la espalda de los centrales. Y Ferran lo va a hacer más, porque es más de un jugador más dinámico incluso que Lewandowski. No tiene la calidad del polaco, pero sí que es más móvil. Entonces va a intentar que no sé si Rüdiger o Asensio salten de su zona y intentar atacar ese espacio, ya sea por la izquierda con Rafinha y por la derecha con Lamine. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado a Dani Olmo. Creo que tiene que estar pendiente de él, en ese caso será Tchouaméni, el que tenga que estar pendiente de Dani Olmo y bueno, pues pegado a él. Y por supuesto a Pedri. Creo que en este caso Bellingham tendría que hacer casi un marcaje al hombre a Pedri. Me preocupan más, o sea, me parece más interesante anular a Dani Olmo y a Pedri que a Lamine y a Rafinha. Creo que te cargas más al Barça así que no del otro modo. Entonces, ese sería mi punto en favor de Madrid. Bueno, el Barça, pues hacerlo un poco lo de siempre, ¿no? Coincido obviamente, son cosas muy obvias. Su jugador más flojo es el lateral izquierdo, hay que atacarlo. La propia presencia de Fede, además, lo de la presencia de Fede como lateral se justifica todavía más por la presencia de un lateral izquierdo suyo que va a ser pues más débil, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener a dos hombres porque Fede sube mucho y vamos a poder hacerle daño. Y por parte del Barcelona ya digo que pues un poco lo contrario, ¿no? Atacar nuestras espaldas, aprovechar, siempre nos matan por la izquierda, evidentemente ellos van a atacar por la izquierda sobre todo, van a intentar aprovechar lo de Fran García. Ya lo han hecho con Camavinga o lo han hecho con otros laterales como Mendy en otras ocasiones, creando superioridades con Koundé y Lamine y alguno que se descolgaba por ahí, ya fuera Olmo, pero intentan siempre generar superioridades, ya sea un centrocampista o el delantero, Ferran, con Koundé y Lamine, y generar superioridades ahí, y si ya Lamine tiene superioridad con respecto a Fran García, pues claro, si encima le das ventaja con un hombre más, pues ya ni te digo, ¿no? Entonces en la Barcelona va a intentar atacar sobre todo ese flanco. A ver, Bellingham pegado a Pedri, pues quien queda, Ceballos tendrá que estar muy, muy, muy pendiente de ayudar al lateral, que supongo que será Fran García. Yo me vuelo Modric. Me lo vuelo. Porque Ceballos no ha hecho unos buenos minutos después de la lesión. El otro día Modric, corregidme, no jugó. O no jugó, ¿no? Contra el Getafe al final. No sé, me lo vuelo. A ver, que lo normal debería ser Ceballos. Yo no sé cómo estará entrenando Ceballos, no sé, pero la verdad es que no se le ve. Ya sabemos que Ceballos no es el típico jugador que después de una lesión rinde al máximo, como todos, pero hay algunos que sí, que tal, no, de Ceballos no. Entonces me vuelo algún tema de un Tchouaméni Modric y ya está. Pero bueno, esa es mi duda. El resto lo que habéis dicho vosotros. Después, según el tema que dice Javi Will de 4-2-3-1 tal, yo creo que va a haber un 4-4-2, yo creo que va a haber un Bellingham a la izquierda y arriba Vinicius Mbappé, o posible poner a Bellingham en el centro con Mbappé como segundo delantero y a Vinicius en la izquierda
Pero claro, alguien tiene que ayudar a Fran. Y si en esa banda tienes a Ceballos o a Modric, no sé si se va a fiar de Vinicius. Entonces, no veo ni loco que no vaya Ancelotti a apostar por un 4-4-2, que es donde mejor se siente. Y es verdad que los equipos que más daño le han hecho este año al Barcelona, que no son muchos, pero han jugado mucho a un 4-4-2 o un 4-5-1. Entonces, yo creo que nos vamos a encontrar un 4-4-2, ya veremos. Las claves, lo has nombrado tú, Collins, al final, pero quiero volverlo a decir. La clave de este Barcelona es Pedri. Es Pedri. Los números de Rafinha, los de Lamine, lo que queráis. Cuando no juega Pedri, este equipo juega a otra velocidad, a otra claridad, a otra fluidez. Es así. O sea, y en estos partidos que yo creo que el Barça ha pegado un pequeño bajón en abril, ha sido cuando ha estado Pedri, cuando han conseguido sacar el partido adelante. Y la asociación que has dicho, Pedri-Olmo, por supuesto. Eso es lo que más miedo me da. El 1 contra 1 que pueda hacer Lamine a Fran, bueno. Los desmarques en diagonal de Rafinha, bueno. Ferran, que está ahí con movilidad, que puede hacer, bueno. Pero si se consigue cortocircuitear a Pedri, es la clave. Vuelvo a decir, lo he dicho en este canal, este Barcelona no es tan apabullante como nos lo hacen creer. Esto no es para mí un Barcelona que vaya a ser leyenda, ni mucho menos. Yo creo que el Barcelona se está encontrando con una temporada en la que los equipos, no hay ningún equipo al que se haya enfrentado sólido. Ningún equipo que esté jugando bien contra el Barcelona. Este año no veo equipos, el Liverpool, el PSG, el Inter veremos, el Madrid no ha sido rival porque es un Madrid en crisis, el Atlético de Madrid ya hemos visto. Entonces el Barcelona nos ha encontrado un centro del campo que sea capaz de tocar rápido y lanzar balones a la espalda de sus centrales, que recordemos que son Íñigo Martínez, Cubarsí y demás. No me ha gustado. Y dices, bueno, si son todos los equipos, pues será que algo está haciendo bien el Barcelona. Sí, el Barcelona está haciendo cosas buenas, pero es que no ha habido ningún equipo. El otro día el Celta, simplemente con 2 movimientos de Borja Iglesias bien hechos, 2 movimientos de un delantero con 2 dedos de frente, que simplemente se tiene que situar cualquier despeje medianamente bien hecho, puede ser una ocasión de gol contra el Barcelona, si el delantero se ha situado bien. Entonces, eso es lo que le faltó a Mbappé, a Vinicius, a toda esta gente. Situarse bien, por si cualquier despeje va a la espalda de Íñigo Martínez, tienen superioridad en velocidad. También falta en el medio campo claridad de ideas. Todos nos gustaría ver a Arda Güler, porque tiene claridad de ideas, no lo va a poner. Eso lo tenemos todos bastante claro, pero es que se necesita un medio campo, un medio centro que simplemente sea capaz de dar 2 toques y balones a la espalda de los centrales. No lo han conseguido hacer ningún equipo, porque sí, Flick plantea bien los partidos, bien, pero porque este año hay muy bajo nivel. Hay veces que ocurre, hay años que es que no ves ningún equipo con la flecha para arriba, y este año Liverpool, PSG han caído en el otro cuadro. Y el mayor rival que ha tenido el Barcelona, es que no sé ni deciros cuál, porque el Bayern de Múnich que se enfrentó fue hace mucho tiempo y era un Bayern de Múnich peor. El Borussia Dortmund le hizo 3 o 4, ya no me acuerdo. Entonces el Madrid tiene su oportunidad, pero es que este equipo ninguno tiene la flecha para arriba y no sé si van a ser capaces de saber leer el esquema de Flick, porque Ancelotti no ha sido capaz tampoco. Entonces, bueno, el clave Pedri, Dani Olmo, y clave que simplemente los delanteros sean capaces de leer los espacios que deja el Barcelona, que los deja. Para darle una vuelta a todo esto, hablando en clave futuro, en clave plantilla también, está claro que le hemos metido caña a Ancelotti, incluso los que somos ancelotistas. Pero claro, yo os quería plantear, imaginaos que Xabi Alonso es el entrenador de esta final, con estos recursos que tiene el Real Madrid en la final, con la baja de Camavinga y demás. ¿Qué os esperaríais de Xabi Alonso?
¿cómo creéis qué planteamiento sería diferente de Xabi Alonso si tuviera esta plantilla, este 11? ¿Qué propondría? ¿Qué diferente creéis que podría proponer? Porque yo he visto a un Leverkusen jugarle bastante conservador al Bayern de Múnich en esta eliminatoria, ¿no? Entonces, cuidado que Xabi Alonso, que yo quiero que venga y sabéis que me encanta, cuidado que Xabi Alonso también ha plantado 4-4-2 conservadores en Champions, ¿no? Que, Collins, ¿tú qué esperarías? ¿Qué detalle diferente de Xabi Alonso con estos mismos jugadores? ¿O a lo mejor piensas que intentaría probar con otros jugadores? Es difícil de saber, ¿no? Pues, claro, primero porque el planteamiento sería, sabiendo lo que ha hecho Xavi en el Leverkusen, ¿qué haría en el Madrid, no? Luego igual llega al Madrid y hace otra cosa diferente. Es decir, se plantea otro tipo de táctica, de dibujo. Pero bueno, viendo lo que ha hecho en el Leverkusen, posiblemente saldría mañana con Rüdiger, con una defensa de 3 detrás, con Rüdiger de central izquierdo, Tchouaméni de central por el centro y de Asensio de central por la derecha. Esa línea de 3 para cubrir, vamos, todo el eje defensivo y luego con 2 carrileros, pues los que hay, si que no hay más. Fede Valverde y Fran García, eso sería, pasa que no de laterales, sino por delante de ellos. Serían casi 2 jugadores para llegar hasta línea de cal y con mucha profundidad, ¿no? Y entonces, pues intentaría tener 2 pivotes con lo que te queda. Sería Ceballos, sería Modric o sería Arda Güler, que lo vimos el otro día, que puede jugar ahí, en la base de la jugada y lanzar, ¿no? Y por delante pues tendría a 2 jugadores muy móviles y a un referente, digamos, a un jugador que sabe jugar de espaldas a la portería y que luego se puede proyectar hacia el remate, que para mí sería Jude Bellingham, no Mbappé. O sea, yo creo que Mbappé y Vinicius serían los que jugarían por detrás de Jude. Jude sería el que juega de espaldas como hace Bonifaz, ¿no? Yo creo que la peculiaridad sería esa, sobre todo, la de que yo creo que Bellingham sería el 9, ¿no? El jugador que sabe jugar de espaldas, que luego ataca al área, que luego remata, y que los 2 jugadores móviles, el Wirth, ¿no? ¿Y quién sería el otro? ¿Cómo se llama? El del Leverkusen. Adli. Vale, pues esos, esos 2 serían Vinicius y Mbappé. Claro, irían alternándose por todo. Esos cambian mucho. Wirth puede tocar por derecha, por izquierda, por centro. Yo creo que no tanto en el sistema, porque él ha jugado con varios sistemas. Nos estamos centrando mucho en los carrileros, quizá, y los 3 atrás, porque es lo que más ha utilizado. Pero como decías, él ha llegado a plantar 4-4-2. Él en la Real Sociedad B yo creo que jugó sobre todo 4-3-3. Yo creo que no es un entrenador tan fijo en eso, pero sí que creo que hay 2 conceptos que van a estar siempre. Uno es la altura de la presión. Va a ser completamente diferente la altura del Madrid, o sería en la final. Yo creo que va a ir bastante más arriba de lo que ha ido Ancelotti. Ancelotti se ha caracterizado por unos bloques medios, incluso bajos. Y una cosa que no sé si se está teniendo muy en cuenta, que es que Xabi Alonso es posicionalista. Se parece más a Guardiola o a Arteta que a Ancelotti o Zidane. Es un tipo de juego que en el Madrid no ha cuajado hasta hoy. Que yo también, como dices tú, yo quiero que venga y a tope, pero es un tipo de juego que quizá lo último que vimos intentarlo fue Lopetegui en el Madrid, no funcionó, y es que es un tipo de juego completamente diferente. Es un tipo de juego mucho más estructurado. Ya vemos, por ejemplo, en Guardiola, como vemos por ejemplo, a Jack Grealish, que no le deja moverse de la banda. Yo creo que Alonso no es tan cerrado, pero es que el principal ayudante de Xabi Alonso es factoría Barça, y su preparador físico es factoría Barça. Entonces, yo creo que lo que tenemos que esperar es algo más parecido a esto. No sé cómo de compatible es con la plantilla actual. De hecho, es mi gran duda con Xavi,
porque creo que hay varios jugadores que no tienen mucha pinta de ser grandes jugadores en el juego posicional, por algo que estamos comentando mucho estos días. A muchos jugadores les falta bastante inteligencia a la hora de moverse y a la hora de colocarse. Creo que es uno de los grandes déficits del equipo, sobre todo de los atacantes y sobre todo de los mediocampistas, de que les está costando mucho moverse de forma armónica, esos triángulos, esas distancias, sobre todo el juego es muy proporcional de los equipos de Alonso. Y es donde reside, yo creo que la duda, no, para mí, no tanto en el sistema, que creo que se va a adaptar a lo que le den, no digo ya lo que tiene, sino lo que le den, sino en estos dos puntos que creo que sí que son bastante innegociables en el juego, y creo que si tiene una plantilla de primer nivel, no creo que haga muchos planteamientos muy conservadores, como por ejemplo si vas con el Leverkusen contra el Bayern, pues evidentemente no tienes su calidad y tienes que resguardarte más, pero creo que la altura de la presión y el patrón de juego no van a tener nada que ver, o no deberían tener nada que ver con lo que estamos viendo hoy en día en Madrid. Yo con Xabi Alonso tengo claro que no podría hacer 5 defensas o 3 defensas. ¿Por qué? Salvo que se sacase de la manga ya 1 o 2 centrales de la cantera que estuviesen rindiendo, que puede ser, no tendría, si se lesiona a alguien durante el partido, no tendría nadie para seguir sustentando esos 3 centrales y tendría que cambiar el sistema. Entonces yo creo que viendo su profundidad de banquillo jugaría con un 4-4-2 como está jugando ahora, un 4-3-3. Porque no le sobra. O sea, se te lesiona de repente Rüdiger y ya ¿qué haces? ¿No? A no ser que te haya sacado alguien de la cantera. Entonces, creo que, por un lado, eso, lo que decías de Bellingham, yo creo que veremos, pero todo lo contrario. Yo creo que Xabi Alonso, y espero, va a intentar que Jude Bellingham, más que un delantero centro, yo creo que va a intentar, si viene al Real Madrid, que no sé si vendrá, reconvertirlo a generador de juego. Es decir, intentar no hacer lo que ha hecho Ancelotti, que es convertirlo en defensa izquierdo, con rematador, con transición, tal. Yo creo que va a intentar, habrá que ver cuántos mediocentros tienen para crear el año que viene, pero yo creo que intentaría poner a Jude Bellingham en ese doble pivote o en un tribote. Yo no lo veo poniéndolo como fijando, ¿no? Arriba. No tiene por qué Xabi Alonso necesitar un delantero centro. Se encontró con el fichaje de Boniface y lo utilizó, pero no tiene por qué. Entonces, me costaría ver el planteamiento de Xabi Alonso porque hasta el momento le he visto que le gustan mucho jugadores que amplifiquen el campo, que no estén a pierna cambiada, ¿no? Sean carrileros o sean extremos diestros o extremo izquierda zurdos. Pero yo creo que se plantearía, por ser más pragmático, por aprender lo que aprendió de las finales perdidas, ¿no? El año pasado. Se plantearía con un 4-4-2, intentando una presión más organizada. Habría trabajado todo el año en que el posicionamiento en la presión fuera mejor. Esto no quiere decir que ganase, porque Ancelotti tiene muchos más títulos que él y él tiene que demostrar si es capaz de ganar tantos títulos. Pero me esperaría a lo mejor una plantilla un poco más profunda, creyendo más en Arda Güler, un poco más en Hendrik, en algún canterano. Me esperaría un 4-4-2 con una presión un poco más alta, tampoco muy alta, porque a este Barcelona cuidado con esa presión alta, porque también saben transicionar rápido. Y me esperaría un doble pivote con mayor salida de balón. A él le gustan jugadores que ganen duelos, cuidado, lo digo por poner ahí a Ceballos, Arda Güler, cuidado, porque a él le gustan jugadores completos que ganan duelos, pero que también saben sacarle el balón, y por eso digo Jude Bellingham. Pero bueno, era un poco curiosidad, solo para mostrar también que Ancelotti tampoco tiene grandes recursos con las lesiones que ha habido y demás, que tampoco se puede inventar mucho con
teniendo a Lucas y a Fran García de carrileros, no se puede inventar mucho. Pero bueno, me parecía interesante imaginarnos qué podía hacer Xabi Alonso en una final como la del sábado, ¿no? Y por último, y por finalizar, hay que hablar. Aquí hemos hablado mucho de Arda Güler, llevamos con la cabeza un poco bajo tierra porque ha pegado unos pasos atrás debido a su entrenador o debido a que él tampoco había evolucionado como se esperaba, pero llega el otro día y se clava una primera parte que no era fácil tampoco, no vamos a creer que por ser el Getafe eso es fácil, ¿no? Es una primera parte en la que Arda Güler veo que gana duelos, que defiende bien, defiende la banda muchas veces que Brahim no la defendió, con mucha personalidad, mucha movilidad. Bueno, ¿creéis que esos 45 primeros minutos sirven para ver a un jugador que claramente se puede asentar en el Real Madrid y olvidamos los últimos meses? ¿Creéis que hay que verlo mucho más? Javi, Will, cuéntame. Para mí sigue siendo muy joven y es que al final podemos ponernos en el segundo año en la plantilla de los Vinicius, Rodrigo, Camavinga, etcétera, etcétera, y todos se caracterizaban pues grandes altibajos. Quizá esperábamos algo más, está claro. Antes estábamos mirando un poco el minutaje. Él lleva 1.300 minutos. Creo que va a acabar el año por encima de los 1.500. El año pasado no llegó a 500 con el tema de las lesiones. Va a triplicar los minutos. Quizá no parezcan muchos, pero bueno, yo creo que es un paso correcto, contando que la gran mayoría del año ha estado compitiendo con los jugadores de arriba. Porque él al final parece que ha empezado a contar como centrocampista pues el último mes. Pero claro, compitiendo contra jugadores que salvo lesión no salen prácticamente del campo. Y con todo y eso, él solo ha salido del equipo en febrero. Febrero sí que desapareció de las alineaciones. Él tuvo un momento donde parecía que entraba en el 11 en noviembre, diciembre, ahí no estuvo bien. Las cosas como son, no estuvo bien. Lo que podría haber sido su despegue. Y ha tenido muchos minutos en Copa del Rey y acabó desapareciendo de los 11 en febrero. En las eliminatorias no ha participado. Yo creo que es un jugador interior, no exterior, como se ha intentado en muchos momentos, porque yo pensaba que tenía algo más de desborde, la verdad, en banda, en uno para uno. Creo que es un jugador interior y creo que es un jugador que cada vez se tiene que acercar más al mediocentro. Creo que no es un jugador, o no debería acabar siendo un jugador de base, primero porque tiene un gran golpeo, y eso cuanto más lo acerques al área, como vimos en Getafe, incluso con la pierna mala, pues mejor. Pero sí que es verdad que tiene que ser un jugador de carril interior y que forme esa altura que no hemos visto en el Madrid casi en toda la temporada, que seguramente haya sido el gran problema en el juego del Madrid, que no hemos visto esa altura entre los dos mediocentros y los dos delanteros. No, salvo Bellingham en momentos puntuales de la temporada, no hemos conseguido llenar ese hueco. Hay una gran distancia enorme y para mí es donde tiene que moverse, porque la figura del mediapunta creo que desde Özil no existe en el Madrid, el mediapunta pura, eso no va a ocurrir. Y entonces yo creo que su posición viene por retrasar su posición un poco como vimos ayer en Getafe. No ser tampoco un doble pivote, pero ser un poco la posición en la que hemos visto muchos años a Modric y no a Kroos. Kroos ha sido un jugador más fijo en la base y Lucas ha sido un jugador que sí que aparecía por la base, pero que luego tenía esa altura intermedia entre los mediocentros y los delanteros. Y creo que es ahí donde tiene que crecer y sumar minutos, porque el Madrid es ahí donde ha tenido un problema y donde no tiene esa competencia gigante como para jugar pues
pues en el extremo derecho, donde está Rodrigo, está Brahim, y donde en momentos concretos incluso ha desaparecido esa posición de extremo, y ahí sí que creo que es difícil que pueda sentarse. Entonces, ¿Y eso es compatible creo, con Bellingham? ¿Esa posición? para mí a principio de año lo era, porque creía que ambos podían hacer una especie de 4-4-2 en la que cada uno luego hiciese esos movimientos de dentro fuera o de fuera dentro. Y para mí era compatible porque yo a Bellingham no lo veo en el perfil derecho del medio campo. Yo creo que le favorece mucho más el perfil izquierdo, y creo que pueden ocupar una posición incluso bastante similar, pero cada uno en uno de los dos carriles. Claro, ahí ya depende del sistema y de cuántas piezas coloques ahí, pero no es que no hemos visto ese juego entre líneas, esa posición no la hemos conseguido ver, ese conector entre líneas no lo hemos visto en todo el año, y creo que es ahí donde tiene que mejorar, pero claro, es una posición que es mucho más un centrocampista, y ya sabemos lo que pasa con los centrocampistas, que por mucha prisa que les metamos, los centrocampistas necesitan tiempo y necesitan jugar mal para llegar a ese nivel correcto. Lo hemos visto, lo estamos viendo con Camavinga, que le está costando muchísimo. Hemos visto el mejor Ceballos con 27 años. Luka Modric fue un excepcional en esa posición, pero llegó a esa posición bastante tarde, después de ser un media punta. Y para mí hay que darle su espacio y paciencia, y quedarnos con que, aunque nos gustaría a lo mejor que hubiese jugado más, pues bueno, ha triplicado minutos sobre el año pasado, y que, bueno, pues es un paso adelante, quizá no tan largo como nos hubiese gustado, pero es un paso adelante. Bueno, yo creo que a Güler le perjudicó mucho meter todos aquellos goles la temporada pasada en apenas, nada, marcaba un gol cada media hora. Era una locura, ¿no? Creo que fueron 7 goles en muy pocos minutos. O sea, se le reconoció como un goleador, como un delantero. Y eso le hizo daño. Lo hizo daño. Yo sigo pensando que no es delantero. Ni siquiera lo veo donde dice Javi. Yo creo que ayer se vio al jugador que más parecido puede jugar a Toni Kroos, no hablo de calidad, hablo de cómo juega Toni Kroos, de toda la plantilla de Real Madrid. Además pienso que es un jugador de élite, que tiene potencial élite, pero tiene potencial de élite ahí, en esa posición, jugando en la base. Claro, para él también era muy atractivo pues estar al lado del gol, cercano a un jugador. Supongo que en Turquía le permiten, lo blindan más y le permiten esos privilegios, pero aún así en Turquía también tú debes brillar, sobre todo sacando el balón. Si es que es la virtud que tiene este chico desde el principio. Voy a ser malo y voy a decir que igual lo pusieron de extremo porque lo pusieron de atacante y de extremo porque era la posición donde menos peligro podía generar al entrenador, menos incomodidad. Es decir, ahí va a ser suplente seguro. Y que igual si lo hubieran puesto de inicio de interior, al entrenador lo hubiera generado un quebradero de cabeza, pues provocando que algún titular o algún indiscutible o alguien que tiene más jerarquía pues no hubiera jugado. Pero opino que es cierto que los centrocampistas necesitan maduración, es cierto que los centrocampistas, sobre todo es a partir de los 27, 28 años cuando más rinden, pero es que este chico, que también necesita esto, evidentemente, y conocer el oficio, tiene un talento natural ya de por sí. O sea, Arda Güler tiene precisión en el pase. Yo te diría que quitando a Modric no hay ningún jugador de la plantilla que tenga la precisión que tiene en el pase este chico. Pase en largo, pase en corto, tiene una rapidez de ejecución que no la tiene, por ejemplo, Tchouaméni. Tchouaméni y Camavinga no tienen la capacidad de pase que tiene Arda, pero no ya por la precisión, por la rapidez, cómo ejecuta, a qué velocidad mental. Otra cuestión, tiene un IQ, o sea, tiene el fútbol en la cabeza. Tiene una visión de juego. Está viendo el tablero como no lo ven, es que te diría que ni Ceballos, ni Tchouaméni, ni Camavinga. Tiene el talento natural para poder hacer estas cosas. Y además es que tiene los defectos
que le impiden jugar arriba. Porque es que Modric, sí, pero Modric, como Bellingham, son unos currantes, como Modric ha sido un currante acojonante. Se ha pegado unas pechas a correr y a defender increíbles. Las mismas que Bellingham cuando juega en esas posiciones más adelantadas. Este chico no va a hacer eso porque no tiene esa condición. ¿Hay algún jugador de élite de Real Madrid que no haya corrido? Sí. Uno que decían que era un tractor, pero vaya tractor. Que se ha ido el tractor y nos ha dejado así. ¿Vale? Entonces había uno que se llamaba Toni Kroos, pues muy parecido a Pirlo. Pirlo no tenía absolutamente capacidad defensiva. Lo blindaban aquellos con Gattuso y Ambrosini, o en la Juve con Arturo Vidal y Pogba. O sea, ninguna. Pero lo ponían ahí de lanzador y era una maravilla. Y te movía todo el equipo desde atrás. Y es que hay otra cuestión que además que es vital en Arda. Se pone muy nervioso, pero es que le entra ansiedad si no tiene contacto con el balón. Muy, muy nervioso. Es un chico que necesita estar en constante contacto con el balón. ¿Dónde es la posición donde más contacto con el balón tienes? En la base de la jugada, como interior medio centro, como hacía Toni Kroos. Es donde más cómodo se siente, donde más puede disfrutar de sus virtudes, incluso seguirá metiendo goles. El gol de ayer es muy de Toni Kroos, ese gol que decíamos de Villar, ¿no? De ¡pam! Cómo la metía ahí desde la frontal del área, le llegaba y ¡pum! La colaba pegada al palo. Si va a seguir metiendo goles, no tantos, pero es su posición. Y tenemos a un jugador precisamente, pues igual que ha podido hacer todo este año una función que no teníamos, y lo teníamos ahí. Evidentemente tiene que aprender mil cosas, tiene que aprender sobre todo posicionamiento defensivo, qué tiene que hacer, cómo se tiene que, porque eso Toni lo tenía de serie, bueno, de serie no, quiero decir, lo acabó adquiriendo, pero creo que es un jugador que igual te permite no gastarte 50 millones en un centrocampista el año que viene, o 60. Yo estoy con los dos. Yo creo que Arda Güler tiene dos figuras en las que puede brillar, pero si el planteamiento del entrenador es el indicado. Tú no puedes poner en este Madrid, yo creo, en los partidos más potentes, tú no puedes poner en el Madrid de Ancelotti a Arda Güler de doble pivote. No puedes, porque Arda Güler no está para defender en bloques bajos. Es que se lo comen. El problema de Arda Güler ahora mismo le falta fortaleza, le falta aguantar grandes choques, ¿no? Pero es que no hace falta. Y las dos figuras en las que se tiene que fijar a Arda Güler o el próximo entrenador que venga es Ødegaard en el Arsenal, que es interior, media punteando, pero que viene mucho a la base cuando le apetece, cuando lo necesita el equipo, pero llega arriba, amenaza al área, movilidad. Ødegaard, ¿qué tiene Ødegaard? Tiene un poco más de zancada, no tiene más velocidad, no tiene tampoco, bueno, tiene algún regate y demás. Es que para mí son con diferencia en que tiene mayor pegada, una zurda más fuerte Arda Güler, me parecen similares, con algunas diferencias, ¿no? Eso por un lado, pero también, ¿por qué no un Arda Güler no te puede hacer de un Pedri? Pedri es un tío que no gana duelos. Pedri es un tipo que no en las transiciones hacia atrás no recupera rápido, pero su equipo está planteado para que él sea el generador de juego y que tampoco lo noten mucho en defensa. Es verdad que se nota en defensa cuando le cogen a él el perfil, pero el equipo funciona. Entonces, si un equipo lo planteas para presión alta, que no tenga que estar todo el rato chocando el doble pivote, cerrar pases. Lo que hace Ancelotti hoy en día es cubrir pases. Ya está. Eso, ahí, si le metes a Arda Güler en el doble pivote, le machacas. Otra cosa es que lo metas en casa contra un Leganés, ¿vale? Perfecto, ahí sí lo puedes meter, ¿no? Pero si tú llegas, un Xabi Alonso o quien sea, propone un bloque más alto, más dinámico, mayor presión, puedes tener a Arda Güler con una recuperación en campo contrario que puede hacer mucho daño, ¿no? En doble pivote, digo. Pero yo creo que hoy en día, para que siga evolucionando, habría que buscarle una posición de interior, media punta, que pueda bajar a recibir. Y ahí, no sé si en los esquemas de Xabi Alonso entrará.
Yo creo que sí, debería. El equipo, yo creo que espero que la plantilla, la directiva, siga apostando por Arda Güler, que él tenga paciencia. Está claro que Arda Güler tendrá que tener una reunión con el próximo entrenador. Oye, ¿qué tienes pensado para mí? Como no le convenza, quién sabe, que a lo mejor dice, bueno, pues yo quiero irme 2 años a otro equipo, ¿no? Entonces, bueno, habrá que verlo. Yo creo que hay mucho jugador allí. Es verdad que su temporada me ha dejado frío, pero porque ha jugado en el extremo. Y yo, es verdad lo que ha dicho Javi Will, yo creía que tenía un poquito más de desborde, pero para extremo no está. Así que nada, yo espero mucho de él, a ver si en los últimos partidos de Liga puede... Dime. Sí, no, quería apuntar que no ha sido nada original con lo que he dicho, porque es que al término del partido, Ancelotti en rueda de prensa declaró que Arda Güler va a ser un jugador que va a jugar, que se va a desarrollar como que es un jugador, dijo, de capacidad élite, lo mismo que he dicho yo, que es un jugador con muchísima calidad, que se va a desarrollar como interior desde la base de la jugada, que es ahí donde va a ser futbolista él de verdad. Toni Kroos. Claro, lo que te sorprende es que Ancelotti diga esto cuando faltan 3 jornadas para acabar la liga. O sea, es que dices, bueno, pero vamos a ver, si tú dices que este chico es un jugador que saca el balón desde atrás, ¿por qué no lo ha hecho en toda la temporada? ¿Por qué toda la temporada la has puesto arriba? O sea, yo creo que a ningún periodista se le ocurrió preguntárselo. Es decir, ¿y por qué entonces lo ha puesto de extremo? Si resulta que es un jugador que saca el balón detrás. Pero lo dijo ayer, que va a destacar ahí. Es que además lo puso de extremo con más misión de defender y ayudar al lateral que falso extremo, te doy libertad para que vayas por dentro. Entonces, yo creo que Ancelotti habló con Arda Güler y le dijo, mira, a mí no me interesa que ahora mismo me saques el balón, me interesa ver cómo te desarrollas físicamente en defensa, que es lo que creo que te falta mucho y lo que sea. Yo creo que no estaba acertado. Yo creo que Arda Güler podía haber jugado muchos partidos de medio centro contra equipos defensivos en el Bernabéu. No lo ha hecho, error. Y bueno, también hay que pedirle un poquito a Arda Güler que cuando le den minutos, si es que es de interior, pues que demuestre que como contra el Getafe, que se puede marcar la diferencia. Sí, nada, creo que ha quedado un poco larga, pero variada. Espero que interese. Y nada, suerte en la final, que va a hacer falta. Venga. Nos vemos. Chao.